Me presento, soy la maestra Ana Laura Sánchez Díaz. Presento mi tesis Implementación de la realidad aumentada como herramienta didáctica para enriquecer la práctica pedagógica de docentes de educación primaria en la Escuela Rural Mariano Matamoros, para acreditar la materia de tesis doctoral 2, doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y conocimientos en entornos virtuales. Asesor Doctor Rigoberto Flores. Para ello, iniciaremos con el capítulo número 1, el cual es Fundamentos de la investigación. Dentro de esto, identificaremos que la realidad aumentada es una alternativa de un alto potencial para transformar la enseñanza al generar ambientes inmersos que estimulan el interés, la comprensión y la participación del alumnado. Sin embargo, a pesar de su potencial, la implementación de la realidad aumentada en las escuelas rurales es escasa debido a la falta de infraestructura tecnológica y a la limitada formación de los docentes en el uso de integración de estas herramientas. Es por ello que la escuela Mariano Matamoros se pondrá en marcha la estrategia de la realidad aumentada para favorecer las clases de los docentes y dejen de ser un poco tradicionalistas y con ellos motivar a los alumnos para las clases y de esta forma obtener un aprendizaje más significativo, a su vez con la implementación de esta herramienta. Las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Qué tanto utilizan los docentes de la Escuela Rural Mariano Matamoros la realidad aumentada como herramienta didáctica para enriquecer su práctica pedagógica en la educación primaria? ¿De qué manera la implementación de la realidad aumentada influye en la práctica pedagógica de los docentes de educación primaria en la Escuela Rural Mariano Matamoros? ¿Cuáles son las percepciones de los docentes respecto al uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué dificultades se enfrentan los docentes de la Escuela Rural Mariano Matamoros para integrar la realidad aumentada en sus estrategias pedagógicas? ¿Cómo impacta la realidad aumentada en la motivación y participación de los estudiantes durante las clases de educación primaria? ¿Y qué cambios se observan en el uso de recursos tecnológicos en el aula tras implementación de la realidad aumentada como una herramienta pedagógica? Dentro de este capítulo abarcaremos la hipótesis, la cual es una hipótesis general, y mencionamos que si los docentes de la Escuela Rural Mariano Matamoros implementan esta realidad aumentada como una herramienta didáctica de manera continua y con actitud favorable, entonces se enriquecerán los estudiantes teniendo un aprendizaje significativo y a su vez los docentes tendrán una práctica pedagógica donde motivarán a los estudiantes y se observarán cambios significativos al implementar estos recursos tecnológicos. El planteamiento del problema es que la realidad aumentada es una herramienta que enriquece el aprendizaje al hacer los contenidos más visuales, interactivos, motivadores. Sin embargo, en zonas rurales su uso sigue siendo limitado por la falta de infraestructura, capacitación y conectividad, lo que aumenta una gran brecha digital. Esta investigación se realizará en la Escuela Rural Mariano Matamoros. Busca analizar cómo la realidad aumentada puede apoyar a docentes con recursos limitados y mejorar la comprensión de contenidos complejos. El estudio también llena un vacío en la literatura, ya que pocos trabajos abordan la realidad aumentada en contextos rurales. Sus resultados beneficiarán a docentes, estudiantes, directivos, familias, al promover prácticas educativas más innovadoras y significativas. Los objetivos se dividen en dos. Objetivo general: analizar mediante procesos cognitivos y metacognitivos el uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica y su influencia en la mejora de la práctica pedagógica de los docentes de educación primaria en la Escuela Rural Mariano Matamoros, considerando sus percepciones
dificultades, impacto en el alumnado y los cambios en el uso de recursos tecnológicos. Los objetivos específicos son identificar el uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica por parte de los docentes de educación primaria en la Escuela Rural Mariano Matamoros. Describir los cambios observados en el uso de recursos tecnológicos en el aula tras la implementación de la realidad aumentada. Detectar las principales dificultades que enfrentan los docentes para integrar la realidad aumentada en sus estrategias pedagógicas. Explorar las percepciones de los docentes sobre el uso de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Analizar el impacto de la realidad aumentada en la motivación y participación de los estudiantes durante las clases. Asimismo, determinar la influencia de la realidad aumentada en la mejora de la práctica pedagógica de los docentes. Pasamos al capítulo número 2, marco teórico, en el cual analizaremos los diferentes autores que tendrán a continuación sobre y que sustentan nuestra tesis. Empezamos por el constructivismo, ya que esta tesis gira dentro de el constructivismo. Como primer autor tenemos a lo que es Piaget, el cual nos menciona que el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. En este caso, la realidad aumentada ofrece entornos interactivos, lo cual va a permitir explorar objetos tridimensionales, manipular información de manera visual y táctil. A su vez, estas van a crear experiencias que promueven el aprendizaje por descubrimiento, como lo señala este autor. Asimismo, tenemos a Vygotsky, el cual menciona que eh, la sociocultural, la manera de interaccionar con el medio sociocultural genera un aprendizaje. Al afirmar esto, se produce primero en un plano social y luego en el plano individual. La realidad aumentada actúa como una herramienta de mediación, facilitando la construcción del conocimiento en entornos colaborativos. Otro autor es Ausubel, el cual nos menciona que los conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. Esto a su vez, la realidad aumentada va a potenciar el aprendizaje significativo al presentar los contenidos de una forma tridimensional, de una forma animada, interactiva y contextualizada, lo cual va a facilitar realizar una conexión entre lo nuevo y lo ya conocido. Un autor más es David Cole, el cual nos menciona que el aprendizaje es experiencial. El conocimiento se genera mediante la transformación de la experiencia a través de un ciclo que incluye experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación. En este caso, la realidad aumentada va a ofrecer experiencias concretas inmersas, como por ejemplo explorar el sistema solar en 3D, visualizar algunos órganos del cuerpo humano, etcétera. Esto a su vez pues van a ser analizadas y discutidas. Dentro de este capítulo analizaremos lo que es la realidad aumentada, es disponer objetos de manera tridimensional con algunos elementos como imágenes, textos, animaciones, sonidos sobre el mundo real, mediante dispositivos como tabletas, teléfonos móviles o gafas inteligentes. Algunas aplicaciones de la realidad aumentada es Kyber, Assembly y el cubo Marger, el cual nos van a ayudar a disponer de esta realidad aumentada. La realidad aumentada, para poderla realizar, ocupamos el internet, ocupamos un teléfono para poder realizar esta aplicación.
Algunas metodologías sociocríticas que se estarán abordando dentro de son cuatro. La primera es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, metodología STEAM, aprendizajes basado en problemas, aprendizaje servicio. Dentro de estas cuatro metodologías, cuando los docentes realicen una planeación, pues van a poder es, hacer uso de la realidad aumentada y se van a identificar pues diferentes formas de uso. El paradigma de esta investigación se utilizó fue el mixto, fue de tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, ya que el cuantitativo nos va a permitir medir el uso de nivel de apropiación y efectos de la realidad aumentada mediante datos numéricos y lo cualitativo nos va a permitir interpretar las percepciones, las experiencias construidas por los docentes en el contexto rural. El tipo de investigación fue mixta, ya que combina la mediación objetiva e interpretación subjetiva. Fue cuasi experimental porque nos permite evaluar el impacto de la realidad aumentada y fue cualitativa. Pues, en un estudio de caso, ya que se está realizando en la Escuela Mariano Matamoros. Esta incluye características exploratorias y descriptivas porque permite conocer un fenómeno emergente. Asimismo, la población y la muestra es la población, pues se centra en lo que es la escuela primaria Mariano Matamoros. Se realizaron los sujetos que fueron los 6 docentes que implementaron la realidad aumentada y 127 estudiantes quien fueron receptores de la intervención didáctica. La muestra pues incluye a toda la población, 127 alumnos y 6 docentes. Los instrumentos que se utilizaron se dividieron en dos, tanto cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos se encuentra el cuestionario, donde se identificaron los datos sociográficos, las competencias tecnológicas y qué tanto sabían los docentes respecto a la realidad aumentada. Se realizó una escuela tipo Likert sobre la percepción y utilidad e impacto de la realidad aumentada que tenían los estudiantes y al finalizar una rúbrica de observación estructurada. Dentro de lo cuantitativo, pues se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes, una guía de observación cualitativa por su servidora y la bitácora docente, la cual en la bitácora se redactó las dificultades que se tuvieron al implementar la realidad aumentada. Posteriormente, el método de análisis fue, dentro de lo cuantitativo, se usó el programa SPSS mediante estadísticas descriptivas. Se identificaron porcentajes, la media, la moda, se realizaron gráficos. Con esto se analizaron las respuestas de los cuestionarios aplicados a los docentes, tanto en el perfil como en el conocimiento, sobre la realidad aumentada y competencias tecnológicas, asimismo como la escala de motivación y participación aplicada a los estudiantes. Estos procesos permitieron identificar las tendencias, las fortalezas, las áreas de oportunidad y el nivel de aceptación de la propuesta basada en la realidad aumentada. Respecto al lo cualitativo, se utilizó el Atlas T, lo que nos facilitó la codificación, la organización, la interpretación de información procedente de las bitácoras y las observaciones. El uso combinado de estas dos aplicaciones, del Atlas T y el SPSC, asegura un análisis riguroso, integral de los datos, ya que fortaleció la validez de los resultados y permitió comprender el impacto de la realidad aumentada en este contexto rural. Pasamos al capítulo número 4, análisis y discusión de resultados. En este se observan diferentes gráficas, el género del docente, edad del docente, nivel de estudio de los docentes. Los datos pues muestran que la mayoría de los docentes es del sexo femenino, 83.3. La formación es diversa, ya que el 50% cuenta con licenciatura, el 33.3 con doctorado y el 16.7 con maestría. A pesar del nivel académico, pues el 100% no ha recibido capacitaciones recientes respecto a las TIC, lo cual mostró que la mitad no estaba interesado en aprender a usar esta herramienta tecnológica, mientras que un 66.7 pues prácticamente nunca habían escuchado hablar de lo que fue la realidad aumentada. Sin embargo, el 100% de los docentes mostró una buena disposición para explorar esta herramienta
de la realidad aumentada y implementarla en su práctica educativa. Respecto al análisis de los alumnos, se observa que eh, el 92% disfrutó utilizar la realidad aumentada. El 81% de los alumnos se sintió motivado al usarla, el 76% comprendió mejor los contenidos, el 64% afirma divertirse siempre durante las actividades, el 82% dice que desearía seguir usando la realidad aumentada en la clase y más del 80% considera útil para aprender y hacer las clases más interesantes. Esos resultados pues muestran un impacto positivo en la motivación, en el disfrute, en la comprensión y el interés por los alumnos y por su aprendizaje. Dentro de este capítulo 4, identificamos los resultados cualitativos, los cuales fueron que a partir pues de la guía de observación que se realizó y de las bitácoras que realizaron los docentes, se identificaron 6 dimensiones donde la realidad aumentada impacta claramente en la práctica docente. Una de ellas fue la accesibilidad, que fue que en ella se facilita la comprensión y se reducen las barreras como la timidez, la adaptabilidad, pues ya que exige una planificación flexible y reorganizada de recursos. Se observa un ambiente positivo, lo que genera el interés y la curiosidad y una atmósfera activa. Las emociones positivas, pues la realidad aumentada propicia un gran asombro, motivación y entusiasmos tanto por docentes como alumnos. La interacción social, pues se identifica lo que es el trabajo colaborativo y la comunicación. La integración tecnológica, la cual fortalece la práctica pedagógica al implementar los contenidos curriculares. Y pues la bitácora que realizaron los docentes mostraron los logros significativos como mayor participación, la motivación y la apropiación de los contenidos, así como dificultades relacionadas con manejo técnico, la conectividad y la familiaridad con la herramienta, elementos característicos de los contextos culturales. Las conclusiones a los que llegamos y las recomendaciones son que la investigación pues se analizó cómo la realidad aumentada mejora la práctica pedagógica de los docentes de primaria en la Escuela Rural Mariano Matamoros. Al inicio los docentes tenían poco conocimiento sobre esta herramienta, pero asimismo obtuvieron la guía de cómo usarla y pues esto logró que se realizara la implementación gradual de esta tecnología, permitiendo fortalecer obviamente la disposición para innovar y adaptar estrategias a los estudiantes. Algunas recomendaciones que se realizan pues es que los docentes deben de continuar realizando actualizaciones sobre estas tecnologías y se recomienda pues continuar utilizándolas dentro de su práctica docente, ya que a los estudiantes pues les motivó y ellos pueden realizar ya no una educación tradicionalista, sino ya un poco más constructivista. Para la institución educativa, una recomendación es que pues se brinde a los docentes con una mayor equipo de cómputo, de equipo de internet para que estos puedan continuar desarrollando estas actividades en su salón de clases. Para las futuras investigaciones, pues se tomaría una comparativa que se realizará el mismo trabajo en diferentes escuelas, en una escuela rural y en una escuela urbana, para observar la diferencia y pues los cambios. Y pues muchas gracias. Eso es todo de mi parte.